Seguimos saludando. Escúcheme, estamos conectados a esta hora con más conectados en un segmento nuevo. Puente de Saberes arranca hoy, jueves 12 de junio de este 2025, con el chasqui del Consejo de Comunidad de Pueblos Indígenas, Héctor Tulián. ¿Cómo anda, Héctor? Un gustazo. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Igualmente, igualmente, nuestros respetos. Bien. Héctor, comentanos, bueno, una buena noticia, devolución de ajuares indígenas en la Casa de la Cultura de Villanueva. Sí, así es. Va a ser un hecho histórico. Ojalá sea el primero de una seguidilla de reconocimiento y restitución a las comunidades de pueblo originario de la provincia de Córdoba en este caso, y bueno, que sea como contagio para todas las provincias del país, ¿no? Héctor, yo pensaba que a veces decían que pues, justamente esos objetos los iban a poner a resguardo en un lugar seguro y la gente, por ejemplo, que se interesa para poder observar esas cosas y esas cuestiones, ¿no se pueden hacer una especie de réplicas o algo para decir, bueno, así se ornamentaban, esto era más o menos lo que se usaba, esta era la parte de la idiosincrasia y esas cuestiones? ¿No se puede ver la forma de que siga presente ese ámbito en donde la gente pueda acercarse a la tradición, a los orígenes de nuestra cultura? Claro, no. La persona interesada se puede acercar a la comunidad y las comunidades se los vamos. Te estamos escuchando muy mal, Héctor, te estamos escuchando muy mal. Si te puedes acercar a una ventana. Bueno. Héctor, ¿estás ahí? ¿Ustedes me escuchan? Ahora, Sí, recién ahora en la sí, última parte ahora que sí. nos pregunta si te escuchamos, Héctor. Ahora Bien, sí. ahí me escuchan mejor. Ahí te escuchamos Ahora te bien. escuchamos bien, Héctor, sí. Bien, no, lo que les decía que bueno, que las personas interesadas en saber qué significa cada utensilio, cada resto arqueológico de nuestros antepasados, se pueden acercar a la comunidad porque se va a fijar un domicilio Ah, bien. donde las instituciones, arqueólogos, los estudiantes, los profesores de historia se pueden acercar, nomás que es como un resguardo que se le da la oportunidad a la comunidad de tenerlos. Porque ¿qué ha pasado? Cuando yo les recordaba, cuando empezamos este proceso, que empezó hace muchísimos años, cuando yo era joven, veía en la Casa de la Cultura que había un montón de piezas que con el transcurrir de los años se fueron perdiendo, fueron desapareciendo, y bueno, uno tenía el temor de que eso tan importante que no se puede volver a regenerar, porque eso una vez que se pierden, se destruyen, o alguien lo agarra para un bien personal, pasa eso que ustedes decían de que no se va a poder ver más y se deja de apreciar o de qué significa. En cambio, están bajo el cuidado de una comunidad. La comunidad, cabe que el municipio, en este caso es lo que va a pasar con Villanueva, ¿no? Cada vez que el municipio necesite las piezas, la comunidad lo va a acercar y bueno, la misma comunidad va a explicar qué significa y para qué se usaba cada herramienta. Está muy bueno, está muy bueno. Y como decías vos, ojalá que una acción que se empiece a replicar, ¿no? Que bueno, arrancó hace cuántos años que fue, bueno, justamente el tema de la protección de los restos óseos de los pueblos originarios acá en Córdoba. En Córdoba la ley fue el año pasado. Mirá vos, el año pasado. Recién la hicimos nosotros, los pueblos originarios, o sea, se adhiere la ley es la 10.317, que habla de la restitución de restos sensibles, ajuares o utensilios de los pueblos originarios a sus comunidades o a donde las comunidades del territorio decidan sepultarla, porque en esos ajuares se entiende ajuar con el resto de nuestro antepasado, más los utensilios, que algunos de esos utensilios ustedes lo van a poder ver el día que si están presentes el 21, y bueno, después había los vestimentas, restos de animales, raspadores, todo eso es parte del ajuar de acuerdo a la jerarquía que tenía el curaca o el cacique, se sepultaba porque se creía nosotros creemos como los cristianos que hay una vida después de la muerte, ¿no? Claro. Hay un más allá. Claro. Claro, era la preparación para la otra vida, ¿no? Exacto, también se podían acompañar con alimentos, con el amigo de toda la vida incondicional que es el perro, se podía sepultar como guardián del descanso de un originario, ¿no? Sí, sí.
ese respeto por la naturaleza en todo. Te empezamos a escuchar mal de nuevo, Héctor. Sí, debe haber como un problema mejor en las comunicaciones, pero yo los escucho bien a ustedes. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Ahí está, Sí, sí, ahora ahora lo sí. escuchamos Sí, bien. sí, no, le pasa que es tan interesante que está lindo que no se corte. Esta restitución de ajuares, bueno, ¿a dónde estaban hasta este momento? ¿Estaban en la Casa de la Cultura, Héctor? Están o sea, en un lugar bien cuidado, en la sala gaucha de la Casa de la Cultura, pero pues, estaban catalogados, pero bueno, no quedaban como una exhibición, ¿vio? Como si fuera usted va a un Sí. museo y los ve, pero de nuestra comunidad lo pensamos, lo analizamos muchos años, es de explicarle a la persona, al estudiante, a la persona que quiere saber qué significa estar ahí presente en la comunidad, que si nos visitan, ahí le vamos a explicar para qué se usaba. Y bueno, en las charlas a nivel escuela secundaria o primaria, que a veces nos invitan a llevarlos y explicar qué se usaba. Entonces, para que sepan que eso, a pesar de que un museo tiene, bueno, como nos puede dar la utilidad, claro. Bien, buenísimo. ¿Son comechingones todos estos restos? Sí, son todos comechingones, sí. Sí, Bien. porque tienen un proceso de fabricación que solamente los mecanismos lo sabemos nosotros, los descendientes, el pueblo sabe cómo fabricarlo. Cada pueblo tiene, como se diría ahora, un estilo propio de fabricación ceremonial para el que fue creado, ¿no? Porque hay algunos que es lindo explicarles para qué se usaban, porque Claro. uno parece que ve las tres boleadoras que son todas iguales, pero no son así. Cada una tiene un fin y no todo se usa para todo, es un establecido. Claro, cada elemento tiene su uso, sí, para alguna cuestión. Exacto, sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y esta presentación que estamos hablando justamente va a ser el día sábado 21 de junio, esto va a ser a las 10 horas en la Casa de la Cultura, ubicada en Deán Funes 1259 de Villanueva, y bueno, está muy bueno, ¿no? Que la ciudad de Villanueva empiece justamente con esta restitución de cuestiones que, bueno, que tienen que ver justamente con el principio mismo de nuestra nación, Héctor, ¿no? Es un reconocimiento a las culturas preexistentes, porque según estudios que se han hecho sobre algunas de estas piezas o restos, sobre todo de nuestros antepasados, datan de 7.000 a 10.000 años de antigüedad. O sea que Villanueva, así como lo tenemos en nuestro escudo de armas de la ciudad, o el escudo del municipio, ustedes pueden ver que hay un arco indígena, o sea que siempre en la historia de Villanueva está acompañado el proceso del tema indígena, y es un honor porque estuvimos todos estos días, durante este mes, recabando información para ver si en otro lugar, o sea, en otra ciudad, localidad, se ha hecho lo mismo. No se ha hecho en ningún lado. O sea que es por primera vez, como les dije al comienzo, ojalá sea el inicio de muchas aperturas para que vuelva en cierto modo el cuidado de los pueblos originarios, algo tan sensible como utensilios y ajuares, ¿no? Totalmente. Sí, como decías vos, bueno, cosas muy personales que bueno, me imagino que estaban en esa ceremonia, ¿no? Justamente del entierro de la persona con todas sus cosas, bueno, justamente, ¿no? Parte de su vida, un material muy sensible, Héctor, como vos lo decís. Es muy sensible. Y bueno, iniciamos los trámites ya con Córdoba, la Secretaría de Córdoba Cultura, con antropólogos, el proceso de conectarnos con las universidades de La Plata para ya aplicar la ley 10.317 con la restitución y la devolución de 18 cuerpos que le había contado en una nota anterior, donde ahí sí, ya eso no se puede exhibir, porque eso va a ser la devolución a la tierra de nuestros ancestros para el descanso ya permanente, como debió ser siempre. Claro, totalmente, como debe ser. Lamentablemente no vamos a poder recuperar los utensilios con que fueron encontrados los ajuares, porque bueno, en su momento vio cómo es, se somete a estudio y una pieza va para un lado y otra pieza va para lo otro, muy burocrático, a lo mejor lo podemos recuperar, pero han pasado, estamos hablando de la década de 1940, 1950, ya ha pasado mucho tiempo. Pero bueno, nunca es tarde para por lo menos recuperar los restos de nuestro antepasado para darle la sepultura ancestral y ceremonial que corresponde a la jerarquía que tienen, ¿no?
Totalmente, y me imagino, ¿por qué no? En una de esas se puede dar acá un tiempo también. Héctor, seguramente te van a llamar de otros lugares, de otras provincias, de otras comunidades, para, bueno, empezar a ver cómo se puede hacer con esto, porque me imagino que no, debe haber varias comunidades interesadas justamente en esto. Es un proceso, yo al principio no lo entendía, le digo que me llevó desde mis 18 años hasta hoy que voy a cumplir 60, la espera de este proceso. Imagínense el tiempo. Mira. ¿Por qué? Porque lamentablemente las leyes nacionales no están adecuadas para devolverle lo que se encontró de casualidad, porque son fortuitos. La gran mayoría, bueno, otros no, lamentablemente han sido profanados y salieron callados a la boca del país, se exhiben en museos privados, pero bueno, eso ya es otra historia muy larga de contar. Héctor, Bueno, sí. y con respecto al sol rojo de los comechingones que se llevaron hace tantos años para Londres. Sí, exacto. Eso hay posibilidades de reclamarlo, de pedir, de organizar, de mandar una nota organizada o un petitorio, Estamos en ese proceso. porque era el símbolo máximo de los comechingones, en cierta forma, lo que yo tengo entendido. Exacto, es como el sol azteca para los aztecas, ¿no? Claro. Que nuestro calendario fíjense que son 12 meses del año, y nosotros con el calendario azteca tenemos 13 meses 13 al meses, año, claro. 13 lunas, que bueno, son todo un proceso. Según la transmisión oral de nuestra familia, era muy preciso, era más exacto que el azteca. Y bueno, ¿quién va a decir, no, que como que éramos asesinos, ignorantes, nosotros decíamos que existe a la conquista, entonces por algo se subsistió en el tiempo, ¿no? Y bueno, las pictografías que ustedes pueden, a lo mejor si conocen Cerro Colorado o han visitado otras culturas en el país, están plasmadas en las pictografías, ¿no? Sí, sí, sí. En los petroglifos, está todo escrito ahí, todo vivido. Lo del sábado, tengo una alegría inmensa, es un proceso de 40 años, un poco más, de esperar. Mi padre, bueno, ya han fallecido, pero bueno, ese momento va a ser histórico, único, y bueno, va a estar muy bueno que si ustedes pueden concurrir, porque solamente hay que estar ahí presente y bueno, vamos explicando cuál es cada proceso, ¿no? Van a estar envueltos en lienzo, porque no tiene que ser tela sintética, y enumerada y ubicada de acuerdo al fin de la jerarquía del arma, de la pieza, ubicada para que la jerarquía del cacique o el chasque o el nahuán, que era de aquellas épocas. Claro, qué lindo, qué lindo. Se cierra un círculo, Héctor, en cierta forma, ¿no? Me imagino la emoción, todo lo que se va a remover en ese momento, ¿no? Es muy fuerte, y estoy, ahí ya tuvimos una reunión la semana pasada, donde se va a crear el Consejo de Mayores, y ya eso, para los 3 pueblos nación, sería cerrar el círculo grande, de cual nos tuvimos que ocultar, porque en la época de la conquista, en la época de la conquista del desierto, y éramos perseguidos, entonces mucho de nuestra lengua desapareció, porque nos obligaron a callarnos si no nos mataban. Y bueno, el Consejo de Mayores, que es lo que a las culturas originarias, de cuanto más grande de edad es la persona, más sabio se entiende que es. Por eso, claro. Por eso la creación de ese consejo, para que nos guíe en las grandes decisiones que tengamos cuando mantengamos reuniones con el Estado, ¿no? Por distintos motivos. ¿Cuánto harían falta cuánto haría falta en estos tiempos, ¿no? Y bueno, ¿quién te dice que no se da? Viste que ahí, Héctor, en la elección de la nueva justicia de México, que le dieron de baja a 14.000 jueces y hicieron elección comunitaria, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, y el más votado proporcionalmente debía ser el presidente de la Corte Suprema, y bueno, y es uno de los que se anotó, de los convocados, justamente es un representante de los pueblos originarios de Chiapas, el presidente de la Corte Suprema de México. Eso creo que es un avance
Superlativo. La cultura mexicana, bueno, recuerdan que cuando se creó el organismo de la OIT fue en México, donde salió la 169 que habla del derecho indígena a la consulta previa, libre e informada. Bueno, siempre en México su cultura siempre va más avanzada, o es porque se la respeta más. Quizás por eso en Sudamérica cuesta porque lo que pasa que, como siempre digo, la historia la escribieron los que ganaron, Claro. y siempre para tener una excusa de que fue necesario semejante masacre, lo ocultan, Invisibilizar. contando la historia de otra manera, ¿no? Totalmente. Hablando así crudamente porque es la realidad. Sí, No solamente en el tema indígena, sino en la historia argentina, con grandes personas que fueron asesinadas por conveniencia, ¿no, Omar? Porque no le convenía al momento de la creación del país como país cierta... Y nos sigue pasando hasta el día de hoy, que te quieren matar, te encarcelan. Sí, bueno, nosotros hoy en día con el tema, lamentablemente, o sea, uno respeta la investidura presidencial, pero con lo que ha hecho con la derogación de la ley 20.160, hoy cualquier persona puede, con los vericuetos de la ley, caer con abogados, jueces y sacarnos las tierras como si nada, ¿no? Como si nada, porque nosotros los pueblos indígenas, como somos de ancestrales y vivimos de generación en la tierra, muchos no tienen escritura, que un documento sea... Necesitamos papeles para que asienten eso, que uno ha vivido todo. Claro, como para estar dentro del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Algunos pícaros, lamentablemente se ve mucho en el norte y en el sur. Con contactos también, claro, gente poderosa. Bueno, hacen desastres y bueno, se oculta mucho todo lo que está pasando. Muchos hermanos la están pasando muy mal, de otros pueblos nación, muy mal. Totalmente. Sí, la persecución de los mapuches, bueno, en el norte lo que contás. Hay un genocidio hoy en siglo XXI sistemático, pero oculto por todos los monstruos que es el sistema, ¿no? De medios, porque hay una complicidad de todo, no es culpar a nadie, sino que, bueno, hay otro interés que... Totalmente. Bueno, un gustazo como siempre, Héctor, y un gustazo también, bueno, de poder dar estas noticias, estas cuestiones, y bueno, como bien decíamos, recordar que el próximo sábado 21 de junio se va a llevar a cabo este importante acto de devolución de ajuares indígenas en la Casa de la Cultura de Villanueva. Esto va a ser a las 10 de la mañana, Héctor, ¿no? Lindo horario. Utensilios de los ajuares, porque o sea, los antropólogos y arqueólogos toman como ajuares los restos de nuestros hermanos. No son complementos, están cubiertos por la ley, por eso fue todo un proceso legal, usted no se imagina, para poder llegar a esta situación. Pero bueno, lo esperamos, yo los invito a través de la radio que se acerquen el día 21, así les presento lo que tenemos. Buenísimo. Héctor, un gustazo como siempre, un abrazo, y bueno, estamos escuchando pajaritos de fondo ahí, están en el patio. Sí, salir al patio, sí, ya sé que tienen frío, los muchachos están metiendo acá, debajo de las hojas. Claro, ya es la hora que empieza a bajar el sol, viste, una cosa. Gracias, Héctor, un abrazo. Desde acá grande. te mandamos una bendición neuroespiritual de efecto ancestral y cultural para que la esencia y la coherencia justamente del ser humano hagan que con la lucha y el esfuerzo puedan ir recuperando los símbolos de la cultura y de su esencia. Bueno, yo lo voy a saludar como despedimos los originarios en nuestra lengua, que es Ajó, que hasta un próximo encuentro, hasta que el destino nos decida volver a encontrar. Muy bien. Gracias, amén, que así sea. Gracias, Héctor. Hasta luego. Hasta luego. Charlando con el Chasqui, Héctor Tulián, hoy de la devolución de ajuares indígenas en la Casa de la Cultura de Villanueva, que va a ser el próximo sábado.